La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. Es mucho más que los múltiplos de 7. Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí estamos. Les cuento nuestro tema de hoy. Nosotros hoy nos vamos a referir al aprendizaje basado en proyectos, al aprendizaje basado en problemas, y todo esto se relaciona con la organización curricular, con las estrategias de enseñanza, con el lugar de los docentes y los alumnos. ¿Y todo para qué? Para hacer de la escuela un mundo agradable. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas. Bueno, escuchamos Mundo Agradable, cantaron David Lebón, Ricardo Mollo, y decía en un momento la letra: todos los caminos pueden ayudar. Está bueno, ¿eh? Muchos caminos, muchas estrategias, muchas actividades, muchas propuestas pueden ayudar a hacer de la escuela un mundo mejor. Bienvenida Karina Candel, primera invitada para este programa. Bueno, planteamos el tema. Por ahí decíamos aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Pero antes quizás podríamos recordar, la escuela conductista tenía más o menos organizado un docente que daba clase, un alumno que aprendía y que después aplicaba lo aprendido. ¿Estamos lejos de eso cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos y o en problemas? La idea es una propuesta superadora en términos que lo que se busca es poner el foco en la comprensión y no tanto en la acumulación de saberes. Claro. Implica pensar la escuela donde hay un eje vertical que tiene que ver con el tiempo que lo atraviesa todo y un eje horizontal que tiene que ver con pensar los lugares, las formas de interacción entre las áreas, entre colegas y otra organización diferente respecto de la distribución de los niños y niñas en los grupos
en función de los proyectos que deciden construir juntos. Bueno, ya cuando decís grupos estás planteando una diferencia enorme, importante con ese aprendizaje que era individual, ¿no? Y donde en realidad lo que se decía es ni mires lo que hace el compañero. Exactamente. Ahora, también se relaciona con qué entendemos por aprender y por enseñar. Absolutamente, absolutamente. Aprender tiene que ver con poder tomar diferentes experiencias, formalizar ciertos conceptos a partir de eso y poder usar esa información para resolver nuevos problemas, nuevos desafíos, ¿no? Utilizarla para resolver otras cosas. Cuando decimos, quiero decir, a ver, se complementan, uno convoca al otro, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, ¿son dos cosas diferentes? No, absolutamente no. Para poder avanzar en el desarrollo de un proyecto necesitamos un problema que sea significativo para los chicos y chicas, que sea significativo para esa comunidad, para esa institución. ¿Puede ser real o no, o mejor que sea real? Mejor que sea real, porque en la medida en que da lugar, que tiene un contexto social, cultural y de implicancia directa con la comunidad de la que forma parte esa institución, los chicos valoran sus aprendizajes, lo que se les propone o lo que ellos mismos proponen, en lo que proponen avanzar, tiene un significado para ellos diferente. Tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, tiene que ver potenciar la autogestión, ¿no? Tiene que ver con una serie de cuestiones que hacen a una mirada más de construcción y de trabajo en equipo, cooperativa y colaborativa, las dos cosas. Ahora, para poder avanzar en un proyecto necesitamos partir de un problema, de una pregunta investigable. ¿Quiere decir esto que active los saberes que tienen los chicos respecto de ese contenido que se propuso trabajar o propone el docente o surge de la realidad escolar? Y en función de poder valorar que no todos piensan lo mismo, que no todos tienen los mismos saberes para resolver ese problema, bueno. Eso último que dijiste me hace pensar en esos tres momentos interesantes que son qué sabemos, qué queremos saber y qué aprendimos, ¿no? ¿Qué sabemos? Bueno, reunirá lo que saben unos, lo que saben otros, y después, para avanzar, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué nos preguntamos? A ver, y justamente el tema de trabajo en base a problemas es lo que nos permite que a los chicos les den significado a eso que vamos a aprender. Que no estén realizando las distintas tareas, las distintas propuestas porque se los pedimos, sino que tenga un significado para ellos. Todo esto no se podría decir que es nuevo, ¿no? No, en absoluto. Si bien sí hubo una escuela conductista, a la vez en el mundo se apelaba también a un alumno más activo. Y ahí tenemos muchos referentes. Muchos referentes y distintos ensayos, ¿no? Hubo muchas experiencias. Y de esos referentes, ¿a quiénes recordás? A ver, voy a hablar, mi especialidad tiene que ver con el área de ciencias naturales, claro. Entonces, nada, Boygarden, hay varios autores que hoy se dedican a una variedad de contenidos que tienen que ver, o de problemas que tienen que ver con la enseñanza de ciencias, que han desarrollado bibliografía, han desarrollado mucha investigación en base al trabajo en problemas. Claro, y más general podría ser, bueno, desde John Dewey, Cousinet, sí, bueno. Y el mismo Piaget, trayendo un poco estas ideas que han sido de tanto impacto, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, por suerte, del constructivismo. Te invito y los invito a todos a escuchar a la doctora Melina Furman. ¿De qué se trata este enfoque del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, del que tanto se viene hablando y se viene buscando implementar en estos tiempos, pero que en realidad tiene más de 100 años? El primer libro sobre el ABP, sobre el método por proyectos, se llamaba el título del libro, es de William Kilpatrick en 1918. Así que imagínense hace cuánto venimos hablando de esto, pero en los últimos tiempos viene cobrando fuerza y relevancia en una búsqueda de justamente hacer la enseñanza y el aprendizaje más relevantes, más conectados con la vida real.
con más protagonismo, más aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Así que en ese sentido es un enfoque muy valioso para esta búsqueda de preparar a los estudiantes con grandes habilidades para la vida. ¿Y de qué se trata? Bueno, tiene una estructura muy básica. Se inicia con un desafío, una gran pregunta, un reto que los estudiantes tienen que responder a lo largo de un recorrido que puede variar, pero en general dura varias semanas, donde tienen que ir aprendiendo lo necesario para responder y resolver ese desafío. Y termina con un producto final que da respuesta al desafío, a la pregunta inicial, y permite que los estudiantes muestren lo que han aprendido. Les voy a dar 2 ejemplos de un programa en el que trabajamos en estos últimos años, que sigue vigente en varias provincias de Argentina, que se llama Planea, de UNICEF Argentina, y en el que yo participé muchos años. Un ejemplo es del área de lengua y literatura. Iniciaba el proyecto con esta pregunta: ¿qué historias nos asustan más? Y la pregunta, seguramente se imaginarán, tiene que ver con estudiar después la literatura de terror, de misterio. Uno podría empezar con una pregunta más escolar, menos atrapante para los estudiantes, como más escolar, ¿no? Del estilo, ¿qué características tiene el género de terror? ¿O qué características tiene la literatura de misterio? Es una pregunta correcta, pero no genera ese deseo, esa chispa, esa motivación intrínseca por responderla. En cambio, ¿qué historias nos asustan más? ¿Qué te asusta? ¿Qué hace un escritor o una escritora que genera que te mueras de ganas de seguir leyendo el libro y no soltarlo, por ejemplo? Sí, es una pregunta que abre a la conversación grupal. Entonces, a partir de esa pregunta, los estudiantes conversan, debaten, leen una serie de textos, empiezan a escribir sus propios textos de terror y de misterio, y el producto final, que muestra lo que aprendieron, es un tráiler, un avance en video de una película de terror o de misterio que tiene que mostrar todos esos recursos que han aprendido. Bueno, ese es uno. Otro proyecto muy de otra área, del área de ciencias de la computación, también que va en esta línea de lo auténtico, de conectar con la vida real, inicia con este desafío: ¿cómo programar un juego que jueguen cientos de personas? Y entonces los estudiantes van aprendiendo los fundamentos de la programación, van pensando en un juego que pueda ser atractivo, van aprendiendo también sobre métricas, sobre cómo hacer para medir cuántas personas jugaron, van aprendiendo también sobre cómo difundir algo y cómo comunicar para que muchas personas tengan ganas de jugarlo, lo conozcan, y termina con este producto final que es el juego, y con la búsqueda de que este juego sea jugado por mucha gente. El ABP tiene el fin de conectar con el mundo de los estudiantes, con aquello que los interpela, con aquello que les da curiosidad, y también conectar con los ejes centrales del currículum a partir de ahí. Y el aprendizaje sea profundo, sea sustantivo, pero desde una conexión muy visible con el mundo real. Les muestro 2 publicaciones donde venimos trabajando sobre este tema del ABP y también el aprendizaje basado en problemas y otros enfoques asociados. Una es Enseñar Distinto, que salió hace poquito por Siglo XXI, se llama Guía para Innovar sin perderse por el camino. Y el otro es Las preguntas educativas entran a las aulas, que es un libro de descarga gratuita que escribimos con María Emilia Larsen. Se puede descargar googleándolo en internet, y tiene un apartado que llamamos episodio específico sobre ABP, con ejemplos de proyectos que van desde el nivel inicial hasta el universitario. Bueno, le mandamos un abrazo a Melina Furman, le agradecemos su participación, y pienso en relación a algo que dijo, qué importante es que el currículum no vaya por un lado y los intereses de los estudiantes por otro. Uh-huh. ¿Qué te surge de lo de Melina? Nada, lo primero que me pasó es que me acordé de una experiencia como maestra hace muchos años. La escuela era pequeña,
tenía un comedor muy ruidoso, y un día las y los niños de séptimo grado decidieron que iban a comer en el patio porque era mucho ruido y no se podía escuchar. Entonces esto lo tomamos, los chicos de quinto también quisieron hacer lo mismo, y yo que estaba en quinto grado, la propuesta fue, bueno, entonces empecemos a ver qué podemos hacer para solucionar esto, ¿no? Y entonces había un problema, había que buscar una solución, y eso es aprendizaje basado en problemas. Basado en problemas, y dio lugar a un proyecto. Claro. Además, un proyecto que no solo implicó hacer propuestas a la misma cooperadora de la escuela para solucionar el problema, sino que implicó una interacción, una articulación entre las distintas áreas, entre distintos maestros, para hacer un mapa digital de la escuela, hacer mediciones de los sonidos dentro de las aulas, en el patio y en el comedor, antes, durante y después de un recreo, de una clase de educación física. Implicó hacer folletos, implicó, bueno, la integración de todas las áreas en pos de algo. Es aprender sonido, qué es el sonido, cómo se propaga y demás, es un contenido de quinto grado. E implicó también traer, no solo que la escuela saliera a la comunidad, sino también de interpelar. Había un padre sonidista, entonces vino a dar una charla. Implicó que los chicos salieran a hablar, a preguntar, a hacer encuestas en la calle junto con nosotros. Fue sumamente rico. Buenísimo ejemplo el que estás dando, porque también hay que tener en cuenta que eso exige reformular las prácticas docentes, ¿no? Y trabajar en pareja con los colegas, que no siempre es fácil y no siempre coincidimos en los espacios, en los tiempos y en la disposición también. Sí, o en las posiciones teóricas. Vamos a ir enseguida al próximo bloque, donde estarán dos invitadas más, porque acá el punto es que muchos docentes seguramente piensan, me gustaría, y aparece esa pregunta, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo se hace o cuáles son los pasos? Vamos a hablar un poquito sobre eso, y nos vamos entonces al próximo bloque. Vamos al encuentro de dos colegas más y seguimos en este tema, y en el próximo también, profundizando cómo llevar a cabo un aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es mucho más que los múltiples. Seguimos entonces ahora con Maura Musi, con Silvana Carnicero. Bienvenidas ambas. Gracias. Y habíamos dejado ahí pendiente esa pregunta que se hacen los docentes acerca de cómo empiezo, por dónde se empieza, cuáles son los momentos, si los hay. ¿Querés contarnos algo sobre esto, Maura? Bueno, me quedé con lo que decías de la unidad didáctica o bloque temático en el proyecto curricular institucional, que no debería ir separado del proyecto, sino dentro de esa planificación, no proyectos aislados. A partir de distintas temáticas que encontramos en estas unidades o bloques, desarrollar el proyecto. Y el proyecto puede ser estructurado, no estructurado, semiestructurado. Los que he realizado yo en mi experiencia son semiestructurados. Se informa una temática y los alumnos eligen la que más les gusta, se arman los grupos de trabajo, le ponen un nombre a ese grupo y luego se va desarrollando como les interesa a ellos. Podemos ir viendo una placa que tiene algunos momentos del proyecto, y puede ocurrir que haya interpretaciones distintas, enfoques distintos del trabajo por proyectos. Pero ahí, contanos un poquito qué es lo que estamos viendo. Algo lo acabás de decir, y todo esto... Se parte siempre de la motivación. Tiene que haber una motivación, si no, no van a tener ganas de desarrollar un proyecto. La motivación se trabaja también con los conocimientos previos sobre una temática. Y a partir de allí, los alumnos, hay una globalidad
donde se presentan estos temas. Y los alumnos toman apuntes, textos orales, escritos, videos, escenas de películas. Hay una variedad infinita. Poné, por ejemplo, un ejemplo. Que hayas hecho un proyecto sobre qué. Por ejemplo, unos 5 minutos de un video que hablaba de toxicodependencias, ¿no? De drogas, de alcohol, de cómo manejan en la sociedad las personas. Entonces, ellos a partir de ese video formaban los grupos y buscaban en internet temas referidos a lo que habían visto y empezaba el trabajo. El docente es una especie hace una especie de diario de a bordo de lo que recepta en los alumnos y va anotando. Es un trabajo importante. Ahora, a ver, el proyecto puede surgir de los alumnos, supongo. Puede, pero es más complicado. Puede estar acordado, porque cuando vos decís motivación, podemos pensar en motivación o intereses, ¿no? Claro. ¿Querías decir algo? Sí, no, quería decir, plantear esto. Desde mi punto de vista, el trabajo con problemas es superador de la motivación en sí mismo, porque el trabajar con un problema que sea significativo para niños y niñas hace que ellos mismos le otorguen sentido a lo que se propone, activen, revisen lo que saben, lo pongan a disposición para resolver el problema que se les plantea y a partir de ahí... Porque el problema los interpela. Absolutamente, es lo que decía Melina en el video, Melina Furman en el video anterior, ¿no? Justamente, que los interpela y además nos da indicios a nosotros como docentes qué están pensando, qué experiencias tienen y para dónde continuar con el proyecto, con ese aprendizaje. Contanos, Maura, bueno, recién estamos viendo ahora algo y así le damos la palabra a Silvana. Puede haber, como decíamos antes, enfoques distintos y ahí estamos viendo esto que se llama los productos finales. Produjeron unos escritos, unos afiches. Folletos, afiches. Puede ser también un debate que ellos decidan organizar y también la muestra de algún trabajo a la sociedad de donde viven, a los padres. Claro, el tema ahí fue entonces el de adicciones a partir del video. Bueno, en relación a vos, Silvana, vos hacés referencia en tu libro a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, a las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Yo llegué hasta ahí, pero vos estás agregando una más, que son las TEP. Contanos qué son las TEP. Y después vemos con las tres cómo contribuye la tecnología hoy cuando se trabaja por problemas o proyectos. Tiene que ver con las tecnologías del empoderamiento y de la producción, porque bueno, como hablábamos antes y como mencionaba Melina, el aprendizaje basado en proyectos generalmente termina el proyecto con un producto final. Entonces, bueno, en realidad las nuevas tecnologías vinieron para auxiliar o para enriquecer cada parte del aprendizaje en proyectos, desde las preguntas iniciales de las que hablábamos hasta la colaboración, porque bueno, como decía Karina antes, está siempre de base el trabajo en grupo. El tema es cómo colaboran los alumnos en ese grupo. ¿Se enseña a ser colaborativos? Se enseña, se trabaja, es más, ella habló de cooperación y podemos decir que la colaboración es superadora de la cooperación. ¿Qué estamos viendo y los ahí? Alumnos pueden cooperar o colaborar en un aula presencial, pero también pueden colaborar o cooperar con alumnos de otras partes del mundo. Claro. ¿Sí? Y también pueden seguir trabajando en el proyecto, mismo con sus compañeros, más allá del tiempo del aula física. Sí, por ejemplo, usando algunas herramientas digitales como murales digitales o como blogs o también con encuentros sincrónicos, los alumnos pueden seguir organizando y creando esas producciones más allá del tiempo que comparten. Claro. En el aula. Y ya no es producir
en el aprendizaje basado en proyectos no es producir para el docente que lo quiere ver o para los compañeros que están en el aula, es ir más allá. Y Internet nos da esa posibilidad de publicar para una audiencia mucho mayor, y cuando los alumnos saben que están publicando para otros, aumentan el interés por mejorar sus productos, porque ya no es una actividad de escuela, es una actividad para audiencias reales. Claro, entiendo. Ahora, sí, vuelvo a la pregunta, ¿cómo empiezo? ¿No? Y ahí iba entonces, a contribuir con algo. Claro, la pregunta es, a ver, una vez que está la pregunta o identificado el problema o acordado el problema, hay que planificar, el docente tiene que planificar, ¿y qué más? Primero, uno de los temas que los docentes a veces tienen miedo de involucrarse en el aprendizaje basado en proyectos es decir, por ejemplo, tengo un libro, tengo una currícula que seguir, y si hago aprendizaje basado en proyectos no voy a llegar. Sí. Es o una cosa o la otra. Claro. No, quizás es entender que no es una cosa o la otra. Es esa unidad que yo tengo en el libro. ¿Cómo se puede transformar en un proyecto? ¿Cómo esa unidad puede dar lugar a una pregunta inicial que le despierte el interés a los alumnos para aprender durante el trabajo en esa unidad y llegar con esa respuesta de la que Melina hablaba? Esa planificación tendrá seguramente objetivos. Tiene objetivos que no son solo, no son solo de los contenidos, sino también tienen objetivos que tengan que ver con el desarrollo de habilidades, tienen objetivos que tienen que ver con el desarrollo de la parte socioemocional de los alumnos. Es decir, no queda solo en los contenidos conceptuales. Bien. Por llamarlo de una manera. Algo que hace mucho al trabajo basado en problemas es la investigación. Absolutamente, yo estaba pensando, ¿no? Dentro de lo que es aprendizaje basado en proyectos, podemos pensar en proyectos que tienen que ver con un producto, como contaba recién Silvana, o pueden ser proyectos cuyo propósito sea la elaboración de propuestas, como el que contaba yo hace un ratito en relación al sonido, o aprendizaje basado en proyectos de investigación, o aprendizaje basado en incorporar distintas cuestiones de la comunidad en el contexto de la escuela. Y cada uno de estos proyectos, en cada uno de estos proyectos uno puede fijar distintas etapas, distintas metas que pueden ir permeando la incorporación de distintas áreas y de distintos contenidos a lo largo de todo ese desarrollo. Ahora, aparece también, porque ustedes mencionaron el trabajo grupal, el armar los grupos y repartir tareas, y ahí por ejemplo, contanos, Maura, ¿qué tipo de dificultades pueden aparecer? Yo les hacía hacer un bosquejo del trabajo que iban a realizar. Entonces verificaba, controlaba cuáles iban a ser los pasos que iban a seguir. Y ellos distribuían la actividad uno era el coordinador, el otro el que iba a investigar un tema, otro, y el coordinador después recibía toda esta investigación que ellos buscaban a través de Internet y seleccionaban y decidían cuál iba a ser el producto final. Todo ese proceso lo podían realizar en el aula, con los bancos en otra disposición, en mesas, y en la casa también, y con la facilidad de tener la computadora, de mandarse el trabajo y de corregirse entre ellos. Y el docente también lo podría corregir en su casa, pero es un trabajo importante. A veces había alumnos que lo pedían, y después, si no, en el aula, y se daba el punto final y se daba el ok y se controlaba y terminaba. Y esta es la evaluación importante, formativa. Bueno, antes de llegar a la evaluación, que es un punto importante, querías decir algo y le damos la palabra. Algo potente que tiene el trabajo en base a proyectos es que
los chicos se van incorporando al proyecto, eligiendo también en qué áreas y desde qué lugares están más interesados en participar. Entonces eso requiere también un trabajo interno del equipo docente y también dentro de cada uno de los grados, de los grupos, porque se trabaja con compañeros nuevos, por ahí de otros grados, o yo refiriéndome al nivel primario, ¿no? Con compañeros que tienen la misma afinidad, el mismo interés, pero que tienen distintos recorridos. Entonces hay que aprender a trabajar y escuchar a chicos con distintas experiencias, con distintos saberes, y juntos construir esa etapa o ese momento del proyecto. En grupos también se puede desvirtuar a veces, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando vos preguntabas si se enseña a colaborar, si se enseña a trabajar en grupos, lo que Maura decía, esto de dar roles, son como los primeros pasos, porque es hasta que los alumnos pueden encontrar su función, y el docente lo que hace es, tiene un sentido de guía, se produce un trabajo mucho más horizontal entre docentes y estudiantes en el aprendizaje basado en proyectos, porque el docente va compartiendo espacios con los estudiantes, va rotando de grupos y va fijándose que cada grupo vaya llegando a cumplir su objetivo. A medida que esto es cada vez más común en el aula, se necesita menos guía del docente para el momento de la colaboración. Claro, empiezan a ser más autónomos. Exactamente. Que quería decir del recorrido, esto de los proyectos permite ir hacia adelante, volver atrás y corregir todo lo que se quiera, hasta que les gusta el trabajo. Y hablando de los alumnos que participan, es verdad. ¿Cómo hacemos que participen todos? ¿Cómo hacemos para que participen todos? Y bueno, allí yo generalmente los hacía que se eligieran entre ellos, porque no me gustaba imponerlo. No, vos, el que sabe con el que... No, que se eligiera. A veces se puede a través de un juego y lo que toca. Es verdad, también. Pero generalmente había siempre uno que estaba como relajado, viendo cómo hacía el resto. Eso es muy común en los grupos, claro. ¿Por qué yo tenía que obligarlo tanto a que hiciera? Bueno, a lo mejor se lo tenían que decir los propios compañeros. Pero también podía encontrar su rol o qué tipo de actividad de las que hay que hacer en el proyecto le gusta hacer o se reconoce con más habilidades para hacer. Una vez me tocó un alumno que le gustaba hacer fotos. Hicimos una obra de teatro, el producto final fue una obra de teatro. Y yo decía, ¿cómo puedo hacer con esto? Y lo puse a sacar las fotos. Y seguramente en ese estar con los otros, para mí aprendió mucho más que si lo hubiera hecho de otra manera. Vos hablabas en un momento de investigación. Yo quería agregar algo con respecto a eso. Ahora te doy la palabra, Silvana. Y ahí también el tema importante son las fuentes. Las fuentes son infinitas. Tantas como tenemos diversos oficios, diversas profesiones, estamos en una sociedad absolutamente, en una sociedad donde está a la mano la información y una gran diversidad de recursos. No es lo limitante, ¿no? En todo caso, más limitante es los tiempos que tenemos de encuentro para pensar con otros, cómo acompañamos a esos chicos en el desarrollo de ese proyecto y cuáles son esos momentos en que elegimos evaluar para revisar, para volver, para ajustar, para hacer una devolución a los chicos de qué está pasando, porque si no, este proceso de aprender a autogestionar un proyecto, de aprender a llevar adelante una pregunta propia, se pierde. Sí, a lo mejor en todo ese proceso, en algún momento el docente puede parar y decir, a ver, tenemos esto, ¿qué nos falta? La agenda del proyecto es muy importante y ver cómo, porque el aprendizaje basado en proyectos da sentido de logro. Cuando los estudiantes ven ese producto final o ven que llegaron a compartir ese producto final con otros, hay un sentido importante de logro. Entonces a veces decir, bueno, hasta acá llegamos, este recorrido es el que nos falta,
es importante. Y por supuesto, como veíamos desde también la participación de Melina, cuando hacía referencia a la literatura, el proyecto es válido como propuesta, como estrategia, absolutamente en todas las áreas. Para mí sí, para todas. Es Yo más, lo he utilizado en lengua extranjera y en lengua española. Y yo veía a los de matemática, digo, tendrían que desarrollar la mente. En este proyecto que yo les contaba de sonido, ahí participaron docentes que tenían que ver con educación tecnológica, docentes de informática, docentes de plástica, una diversidad, un equipo interesante. Bueno, y sobre el rol del docente, sobre el rol y el lugar de los alumnos y sobre la evaluación, profundizamos más en el próximo y último bloque. Es mucho más que los múltiplos de 7. Seguimos entonces y estuvimos hablando hace un momento sobre la investigación, sobre las fuentes diversas posibles. ¿Querías decir algo sobre esto, Silvana? Sí, que la tecnología nos está permitiendo tener acceso a fuentes directas, es decir, a alumnos que viven y alumnas que viven determinadas problemáticas. Es decir, por ejemplo, yo he hecho muchos problemas relacionados a cambio climático, a desastres naturales, y no es lo mismo para nuestros estudiantes leerlos en libros a partir de esas investigaciones que hacen, sino que contactarse con otros estudiantes que viven eso como parte de su realidad. O, por ejemplo, un tema típico en los libros de inglés es el tema de la comida. Y bueno, no es lo mismo, y siempre tenemos la comida en distintas partes del mundo. Bueno, no es lo mismo leerlo en el libro que hablar con gente que les cuente sobre cómo son las dietas en sus países, cómo es la situación del hambre en sus países. Y esas colaboraciones no necesitan ser solamente otros estudiantes, también pueden ser expertos en un determinado tema. Sí, la tecnología que ayudan a esos proyectos. Desde ya, y seguramente según cuál sea el problema, aparecerán fuentes diversas, ¿no? Contanos un poco, ahora Karina, vamos a ver un pequeño videíto. Esto fue en una escuela pública. En una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Es una secuencia que parte de un problema que tiene... Bueno, que no importa ahora el problema en sí mismo, donde hay distintas etapas en donde se propone que los chicos modelicen las ideas que van construyendo. Entonces, lo que muestra este video es justamente de qué manera ellos entienden la integración de los sistemas para la nutrición, construido con elementos de descarte, ¿no? Hay un primer modelo que hace más... Ahí hicieron el aparato... Todo el sistema digestivo. Hablamos del sistema digestivo. La faringe. Hicieron la faringe. En realidad, si miramos todo el video, vamos a ver que están todos los órganos, pero hay un proceso previo a la construcción de este modelo que tiene que ver con entender qué funciones necesitamos, qué cambios físicos, y qué transformaciones químicas tienen que tener lugar y en dónde para que esa nutrición sea posible y llegue a todo el resto del cuerpo. ¿Cuál era ahí el problema del que partieron? Son múltiples los problemas. Por ejemplo, uno puede ser cómo es que si yo como tutucas rosas, ¿sí?, cambia de color la orina. Por ejemplo. O como espárragos, o por qué los jugadores de fútbol necesitan comer o tomar determinadas dietas a la hora de enfrentar un desafío o después del partido. Claro. Bueno, son situaciones, algunas que tienen un nivel de complejidad o de problematización mayor que otras, pero lo que buscan es la producción de un modelo, y ese modelo es una representación, una aproximación a eso de lo cual se quiere dar cuenta. Bueno, en todos estos procesos, de alguna manera cambia la función del docente y cambia la función de los alumnos también, o el lugar que ocupan, incluido el vínculo, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo es esa función? ¿Cómo cambia cuando hay
un trabajo por proyectos? Yo creo que el docente que trabaja con proyectos debe ser un docente flexible, que se adapta a los grupos y que tenga en cuenta el crecimiento personal del alumno, la apertura hacia lo nuevo, que favorezca que puedan abrirse a lo nuevo, que se interesen, que tenga en cuenta las emociones ligadas a su esfera afectiva y que tenga las ganas de tener un producto final de valor, que tenga ese desafío. ¿Algo más sobre la función de los docentes y o de los alumnos? Para mí el término facilitador es muy interesante del docente en el aprendizaje basado en proyectos, porque es el que le va a ir facilitando al estudiante cada parte, ¿sí? Y ayudar a hacer cada escalón. Y esta relación más horizontal tiene que ver con que, bueno, todos aprendemos. Claro. Los docentes aprendemos de ellos, aprendemos de nuestros colegas al trabajar en equipo como docentes también. Claro, el docente, querés decir, se involucra, ¿no? Exactamente, a la par de los alumnos. Y los alumnos son... Y está a la mano. Claro. El estudiante sabe que lo tiene a la mano para dar esa ayuda en el momento que la necesita. Pero hay algo. Sí, que hay algo central en el trabajo por proyectos, que quienes son protagonistas son los chicos y es el proyecto en sí mismo. Y es un aprendizaje para nosotros como docentes corrernos y poder facilitar, ¿no? Poder instalar las preguntas. Sacar en el también momento, esa mirada evaluadora que solíamos tener para escuchar, exactamente, ¿no? Una mirada más de acompañar. Yo lo que veo que todavía necesita el docente poner adentro de la cabeza del chico un contenido que necesita que se repita igual, y eso es lo que hay que romper absolutamente. Claro, no se trata de un trasvasamiento, no es el docente, como decíamos en la apertura o antes, dando clase. Claro. Y estos afiches, Maura. Los afiches, los folletos forman parte del producto, es un producto final, claro, que ellos tienen mucho orgullo de hacerlo, y cuando termina, también he hecho obras de teatro, pequeñas filmaciones. No es, acá he traído esto porque es lo que se puede ver. Claro, pero bueno, el poder hacer un folleto, que desde ya es un trabajo creativo, donde no interviene solo el área de lengua, sino también puede ser el área de arte, de plástica. Y todo empieza por esa investigación de la que estábamos hablando, porque para poder construir ese proyecto tiene que haber una investigación previa. Esos folletos tienen que ver porque la ciudad de Córdoba es turística y se hacía el recorrido por la manzana jesuítica, y ellos entraban a todos estos edificios antiguos y después buscaban información y quedaba este producto final. Bueno, aclaremos entonces que vivís en Córdoba y viniste especialmente para el programa. ¿Querías decir algo? No. Bueno, y nos quedaría entonces también cómo evalúa el docente todo un proceso de estas características. Y si vamos a enseñar distinto, tenemos que evaluar distinto. Yo encontré que primero, bueno, hay distintas personas que tienen que evaluar, se tiene que producir, tiene que haber momentos de coevaluación entre los mismos estudiantes, tiene que haber momentos de autoevaluación, tanto del contenido como de el tipo de actividades que se están haciendo, tiene que haber una autoevaluación de cuál es mi colaboración al grupo, y como instrumento me gustan mucho las rúbricas para evaluar los proyectos, porque se evalúan todos los aspectos y en distintos grados. Así es. Y la construcción de esas rúbricas es todo un desafío, porque implica tanto como planificar, ¿no? De hecho, la evaluación forma parte de la planificación, pero ¿qué criterios vamos a tener en cuenta? ¿Qué es lo que les vamos a proponer? Que se miren como en un espejo para poder autoevaluarse o pensar del compañero o compañera. ¿Qué es lo que vamos a revisar de cada contenido conceptual que estamos trabajando y de esas capacidades sociales
que también permite el proyecto que se desarrolle. ¿Qué nos propusimos? ¿Qué logramos? Y también es interesante que esas rúbricas las tengan de antemano. Y sean construidas juntos. Y sean construidas juntos, porque así ellos conocen, tiene que ver un poco con la justicia educativa, es decir, conocer qué se espera de esos alumnos. Mínimamente, porque a lo mejor no todos conocen, ¿qué son las rúbricas? Las rúbricas son como cuadros, ¿sí? Donde, por ejemplo, en un proyecto un proyecto sobre el cambio climático. Puedo evaluar por un lado la información, si el producto final iba a ser armar un video de concientización. Bueno, otro punto de esa rúbrica puede ser la construcción del video, puede ser la creatividad para realizar ese video. Otro de los aspectos puede ser la colaboración grupal, y se hace, por ejemplo, excelente, muy bueno, regular, para cada uno de estos aspectos. Entonces, el alumno tiene el detalle de lo que sería un excelente en información, lo que sería un muy bien en la construcción del video, lo que sería un bien en creatividad, y lo sabe de antemano. Entonces, cuando mira su trabajo, ve en qué grado esto está cumplido. No es solamente el docente el que lo decide. Bien, no sé si eras vos, Maura, que mencionaste la evaluación formativa. Sí, la evaluación formativa in itinere. O sea, este proyecto se desarrolla y se va evaluando permanentemente, y es efectiva cuando yo veo que ese alumno, al finalizar su proyecto, ha incorporado conocimiento que no tenía antes. No debe ser esa evaluación que busca ver qué es lo que el alumno no sabe. O esa evaluación que es numérica y que se puede prestar a interpretaciones muy diversas. En in itinere realmente se ponen más, menos a cada uno de los integrantes. Es el profesor, el docente, el que tiene ese diario de a bordo y va anotando en cada grupo qué hizo este chico, el otro. Tiene que conocer a sus alumnos, el profesor. ¿Querías decir, Karina, algo más? Sí, que lo interesante es en el trabajo con las rúbricas, no solo es tener claros cuáles son los criterios y cuáles son esas escalas por las cuales se construye la valoración, sino que la devolución del trabajo que se haga con esas rúbricas no sea un papel que se entrega, sino que sea un diálogo con esos estudiantes, de manera que puedan poner en valor, ese bien, ¿qué significa? Pero ¿dónde estaba parado? ¿Cuánto pude avanzar? ¿Qué me pregunto ahora que antes no me preguntaba? Dejar todo eso abierto. En esa evaluación, durante el alumno podría tener también una evaluación, pero que él se autocorrige. No el docente para poner ese uno, digamos. Pero es que puede haber un tipo de evaluación tradicional. Pensaba, y para ir cerrando, no tengo dudas que es un tema que interesa mucho a los docentes, pero eso no quiere decir que todos lo lleven a cabo. Mínimamente una reflexión de cada una. ¿Por qué creen que pasa eso? Es difícil en la escuela encontrar espacios de encuentro con pares, ¿no? No solo realizar las reuniones de ciclo, sino con un par coincidir en horas disponibles para sentarme a pensar con otros qué preguntas tiene este grupo y cómo a partir de ahí podemos pensar qué puntos en común tenemos nosotros en el diseño curricular, en nuestra planificación, para avanzar en un proyecto conjunto. Esa sería una dificultad. Es una dificultad. Yo he tenido la suerte de trabajar en una escuela pública donde mis compañeros han sido muy predispuestos a realizar estos proyectos, y en la privada también. No se daban en todas las disciplinas, pero lengua española, lengua extranjera, biología, ahora no me acuerdo qué se lograba. ¿Qué le podemos decir? Que los tiempos en las provincias a lo mejor son diferentes, las distancias y eso puede contribuir. Pero hay que intentarlo, sí, claro que sí. Yo le diría a los docentes jóvenes que se animen, que no tengan temor. No sé si influyen los directores, que a veces pasan por las aulas y si ven un poco de desorden llaman la atención, pero el
el proyecto en mucho orden no se realiza, o sea, tiene que haber esa flexibilidad y en esto la autonomía y la responsabilidad es muy importante, ¿no? Cómo educar en la autonomía de esos jóvenes, de esos niños, y muchas veces empieza en el hogar. Sí, en la autonomía también de los docentes para animarse. Y entonces, ¿por qué no? Yo creo que no, porque, es decir, cuesta todavía mucho, por un lado, el que el docente se sienta cómodo corriéndose del centro de la escena, es decir, por un lado. Y por otro lado, esta necesidad de flexibilización a nivel tiempos, a nivel espacios y a nivel contenidos. Entender que el aprendizaje basado en proyectos quizás hace que yo no vea tantos contenidos, pero sí que los contenidos que se aprendan de una manera más profunda. Creo que lograr aprendizaje profundo es una de las características del aprendizaje basado en proyectos. Y pensar que todo, hasta una noticia del día, puede ser el puntapié inicial para un aprendizaje basado en proyectos. Totalmente, ¿no? Sobre todo si esa noticia y ese contacto con la comunidad educativa, que la comunidad educativa puede ser parte de esa investigación de la que hablábamos también para nuestro proyecto. Por supuesto, la comunidad. Y hay una palabra clave que es la confianza. Fuente de información. Pero además, cuando decimos comunidad, decimos saber también qué es lo que rodea la escuela y cómo uno, de pronto hay una fábrica, de pronto hay, lo que sea que puede enriquecer el proyecto. Creo que el término confianza es un término clave que tiene que ver con el directivo, confiar en los docentes que están llevando adelante esos proyectos. El docente, confianza en los estudiantes que pueden tener esa autonomía para trabajar. Creo que es un término clave. Hay un aspecto más que tiene que ver con el poder construir con otros un proyecto, y es que a veces no es fácil encontrar colegas que se posicionen igual que nosotros, que tengan la misma mirada sobre el grupo o que estén dispuestos a construir una mirada conjunta del grupo, ¿no? Es cierto. Y entonces ya no son solo los tiempos, sino también con quién, cómo, con qué apoyo. O que quizás puedan pensar un poco en cómo unirme a otra materia y no priorizar solo mi espacio curricular. Bueno, o sea que los docentes también tienen mucho que aprender en este proceso. Nos vamos a la bibliografía porque tenemos que ir cerrando y vamos a ver aprendizaje basado en proyectos. Me despido de ustedes. Les agradezco que se hayan acercado al programa y muy especialmente a Maura, que se vino desde Córdoba y se vuelve a Córdoba inmediatamente. Aprendizaje basado en proyectos, este libro de nuestra invitada Silvana Carnicero Sanguinetti. Investigación, creación y colaboración mediadas por tecnología, y de Maura Musi, alias La Cordobesa, proyectos educativos, cómo transmitir el interés por aprender. Gracias otra vez, y me voy pensando, quedó claro, hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de enseñar, y hay también conceptos que ya son imposibles de dejar de lado o de no considerar, como son protagonismo, actividad, todo esto que estuvo tan presente cuando hablamos de proyectos. Y por último, yo diría, no olvidar la libertad que tienen los docentes de reorganizar el currículum, por ejemplo, para estos fines. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.